Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por la gracia del Señor, ahora tenemos un nuevo nombre y una nueva identidad en Cristo, y por lo tanto una nueva norma de vida, que es la santidad, y nuevos apetitos que solo en Cristo pueden ser satisfechos. Por eso mismo no necesitamos ir a la mesa de los ídolos para surtirnos en ella de deleite. Podemos venir a la mesa del Señor y comer del pan de vida que realmente satisface. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, sea cual sea tu situación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ampare, dirija tus pasos y sustente tu alma. Gracias a Dios porque cada día que avanza en el calendario de la humanidad es un día que se acerca más el regreso de Cristo. Para muchos el final de la historia, el fin del mundo es motivo de miedo, de terror, de espanto, pero para la Iglesia de Cristo debiera ser esta una de las principales preocupaciones y ocupaciones. Preocupaciones porque sabemos que tan pronto Cristo vuelva, en realidad acabarán todos los pesares que enfrentamos en esta tierra. Y entonces no es tanto una preocupación, sino esperanza. Esperanza de que el Señor hará nuevas todas las cosas, esperanza de que por fin serán eliminados la miseria, el dolor, la pena, el quebranto, la maldad y todas las cosas que hoy se oponen al gobierno de Cristo. Pero asimismo, esta cercanía del regreso de Cristo está llamándonos a ocuparnos en nuestra santificación. Tú sabes, Cristo viene por una iglesia que se le ofrende en santidad, en devoción, por una iglesia que sea sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El que tiene esta esperanza del regreso de Cristo debe santificarse, purificarse, así como Él es puro. Entonces, si tú estás escuchando y eres miembro de una iglesia local, debes saber esto. Nosotros vivimos con la mirada puesta en la eternidad, ocupándonos en prepararnos para el regreso de Cristo, teniendo nuestra esperanza en su regreso inminente, pero también con la mirada puesta aquí y ahora, ocupándonos de nuestra santidad, de nuestro sometimiento a Cristo. Gracias a Dios por la bendición de poder meditar en su palabra. Dios bendiga a mis hermanitos de la Iglesia Príncipe de Paz de Mérida, Yucatán. Estamos aquí en esta ciudad, tengo el gran privilegio de ser su pastor y espero que el Señor les bendiga y les ampare donde quiera que estén. Y todos los que se unen a nuestra transmisión también, que el Señor te bendiga en tu hogar, en tu trabajo, que te prospere en tu familia, en tus planes, no haciendo precisamente tu voluntad, pero sí haciendo su voluntad, que es agradable y perfecta. Estamos aquí en la tierra, año 2021, y en cuenta regresiva para el regreso de Cristo. Para muchos ya ha pasado mucho tiempo, algunos incluso piensan desde hace bastantes años que se ha tardado tanto el Señor que a lo mejor aquello de que iba a volver era puro cuento. Pero nosotros sabemos que para Dios un día son como 1000 años y que el Señor lo que está haciendo es en realidad reunir a su pueblo. Por eso no ha venido Cristo, porque su pueblo aún está siendo congregado. Este pueblo es la iglesia de Cristo, el pueblo que Él ha redimido de toda lengua y nación. Antes de Cristo
Cristo lo hizo llamándoles a una relación de pacto bajo la ley, bajo la voluntad de Dios expresada al pueblo de Israel, pero ahora sabemos que estaba en su plan el redimir de toda lengua y nación a un pueblo que, si bien no tiene los genes de Abraham, no tiene el ADN de Abraham, sí tiene la misma fe de Abraham. Y entonces no hay dos pueblos del Señor, hay un pueblo que es la iglesia, un pueblo de redimidos que se compone de toda lengua y nación. Esta iglesia se reúne en diversas partes del mundo, se agrupa en congregaciones locales, le llamamos iglesias locales o congregaciones, y yo espero que tú formes parte de una de ellas. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús o estás empezando a conocer a Cristo Jesús, has de saber que los creyentes se congregan para alabar, se unen para tener comunión unos con otros, no que estén teniendo todas las cosas en común. Vaya, a lo mejor a ti te gusta el pescado y a tu hermano le gusta la carne de res, a lo mejor a ti te gusta el fútbol y a tu hermana le gusta el voleibol. No significa que en todo coincidimos, pero sí coincidimos en que todos hemos sido lavados y limpiados en la sangre de Cristo Jesús. Esta es la iglesia de Cristo, la iglesia que está esperando el regreso del Señor, que se santifica y que desea ver al Señor pronto. Y esta iglesia desde siempre ha necesitado la reprensión, la corrección del Señor, porque el Señor disciplina a sus hijos que ama. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, el Señor escribió a las iglesias de aquel entonces, esas congregaciones que son 7, sus mensajes que iban, pues sí, cargados de esperanza y cargados también de promesas, pero también llenos de exhortación y amonestación. Y las iglesias del siglo XXI no estamos en una situación diferente. Necesitamos ser amonestados, necesitamos ser advertidos de las cosas que pueden ponerse difíciles a nuestro alrededor y cómo a pesar de ello debemos ser fieles a nuestro Señor. La iglesia de Cristo enfrenta diversas adversidades, peligros, contrariedades, y a pesar de eso debe mantenerse firme en Cristo. Vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2, versículos del 12 al 17. Tenemos este mensaje y lo voy a leer a continuación. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo enfrentaba diversas situaciones de las cuales debiera estar advertida. Y la situación de Pérgamo es en gran parte también semejante a la situación de las iglesias de este siglo. Tenemos que estar bien alertas, bien precavidos acerca de las cosas que ocurren a nuestro alrededor y que desafían nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra fidelidad. ¿Qué peligros enfrenta la iglesia de Cristo en este mundo? ¿De qué cosas debemos cuidarnos y mantenernos en alerta? Bueno, tomemos como referencia el mensaje a la iglesia de Pérgamo para hablar de estos asuntos. Mira, primero que nada, la iglesia se encuentra bajo las acechanzas del diablo. La iglesia se encuentra bajo las acechanzas del adversario. Eso significa diablo, opositor, acusador. Satanás es el adversario. El versículo 12 de Apocalipsis 2 le advierte a los hermanos de Pérgamo que ellos moran
donde está el trono de Satanás. El nombre Satanás significa adversario, un opositor, un enemigo. Es un hecho que la iglesia tiene un adversario que hará todo lo posible por tentar y sacudir la fe de los creyentes. Recuerda que Pedro, primera de Pedro 5:8, nos habla acerca de cómo debemos estar prevenidos, precavidos contra las acechanzas del diablo. Sin embargo, este adversario, Satanás, no es mayor que nuestro Señor. Ya lo dice Primera de Juan 4:4 y Primera de Juan 5:18. El maligno no es mayor que nuestro Señor, mayor es el Señor que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la buena noticia es que este adversario tiene los días contados. Romanos 6:20 dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Esa serpiente maldita, mentirosa, será aplastada, va a recibir un knockout de parte de nuestro Señor. Por lo tanto, en la medida en que vivamos rendidos al dominio de Cristo, en la medida en que vivamos sometidos a su señorío, vamos a salir bien librados de los ataques de Satanás. Según Santiago 4:7, cuando resistimos al diablo y cuando nos sometemos al Señor, el diablo saldrá huyendo. Así es que no voy a meterme mucho a hablar de Satanás y hablar de sus artimañas y sus nombres. Mira, no hay por qué hablar de alguien que según la Biblia es un enemigo derrotado. No hay por qué hablar a fondo de alguien que según la Biblia no tiene más parte en nuestra vida. Bueno, sí nos va a poner acechanzas, sí nos va a tentar, pero mayor es nuestro Dios, el Dios que nos ama, el Dios que nos ha redimido, que el que está en el mundo. Sí, la iglesia se encuentra bajo las acechanzas del diablo, pero la forma de contrarrestar sus acechanzas no es enfrentarlo por nosotros mismos, sino confiar en aquel que ya lo ha vencido. Nosotros resistimos en el poder y en la fuerza de nuestro Señor, y sometiéndonos a Él, a Cristo Jesús, podremos ver al enemigo huir de nosotros. La iglesia se encuentra bajo las acechanzas del adversario, pero amparada y fortalecida en Cristo. Ahora hay algo más. La iglesia es constantemente sacudida por las olas del engaño. La iglesia es constantemente sacudida por las olas del engaño. Aquí en el versículo 14 se nos dice por ahí que hay algunas personas que se habían colado en la iglesia, una doctrina de Balaam, y en el versículo 15 habla también de la doctrina de los nicolaitas. Lo que sea que estas doctrinas enseñaban, porque no queda claro que enseñaban estas doctrinas, pero lo que sea que enseñaban, lo que sí tenemos bien claro es que iban en contra de la sana doctrina, que eran engaños en los que algunos, llamándose cristianos, habían caído. Mira, la Biblia nos advierte acerca de la importancia de madurar en la fe, de modo que no seamos arrastrados por las falsas doctrinas. Efesios 4:14 nos dice que debemos tener cuidado precisamente de la doctrina para que no seamos como niños fluctuantes y para que no seamos arrastrados por el error. Y nos previene la misma Biblia de que habrá falsos maestros que introducirán doctrinas engañosas en la iglesia. Según 2 de Pedro 2:1, habrá falsos maestros que introducirán doctrinas engañosas. Y por lo tanto los creyentes en Cristo deben esforzarse por tener bien cimentada su fe en la sana doctrina. Es lo que dice 2 de Pedro 3:18, que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debiéramos dedicarnos a eso entonces, a conocer más a nuestro Señor, a conocer más de su gracia, a conocer su evangelio, madurar y perseverar en conocer a nuestro Señor. Y allá en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, se nos advierte de que no hay otro evangelio y que nosotros debemos estar tan enterados y conocidos del evangelio verdadero, que si aún viniera un ángel del cielo y nos anuncia un evangelio diferente, nosotros debiéramos de descubrir que no es más que un mensaje de maldición. Porque todo mensaje que se oponga a la palabra de Dios, todo mensaje que trate de distorsionar la verdad, no traerá bendición.
La iglesia es constantemente sacudida por las olas del engaño. Tú lo puedes ver, hay tantos mercaderes de la fe, falsos profetas, falsos apóstoles, que tenemos que contrarrestar todo eso bien cimentados en la sana doctrina. Nosotros no queremos tener sana doctrina solo para apropiarnos de intelectualidad. No, queremos tener sana doctrina para poder discernir la mentira de la verdad y denunciar la mentira, condenar el engaño y aferrarnos a la verdad. Si no, seremos una iglesia bastante vulnerable al engaño. La iglesia entonces está bajo las acechanzas del adversario, sí, pero mayor es nuestro Señor que el que está en el mundo. La iglesia es constantemente sacudida por las olas del engaño, sí, pero cuando estamos anclados en la doctrina verdadera, nada nos va a poder zarandear. Algo más, la iglesia es tentada y seducida por los deleites del mundo. Sí, los deleites del mundo nos tientan y tratan de seducirnos, y la iglesia por eso mismo debe tener mucho cuidado. Porque este otro grave mal que se presenta en la iglesia de Pérgamo, se presentaba en aquella iglesia, era que algunos que se asumían como cristianos, al mismo tiempo, como acusa el versículo 14 de Apocalipsis 2, seguían participando de la idolatría propia de su entorno, que era una forma de paganismo que involucraba prácticas inmorales. Juan le llama por eso fornicación, que iba desde la promiscuidad hasta la homosexualidad. Estamos hablando de una cultura donde la religión estaba involucrada con paganismo y con el culto a las deidades paganas, que involucraba también promiscuidad y homosexualidad como parte de sus rituales. Estas prácticas no eran en realidad mal vistas por la gente de aquella cultura, por la gente de aquel entonces. Era una forma de diversión, era una forma de pasarla bien. Hablamos de una cultura moldeada por el libertinaje, que si te das cuenta no es nada diferente a la cultura que nos rodea. La cultura que nos rodea aplaude la promiscuidad, admira la homosexualidad, aprecia todo lo que tenga que ver con libertinaje. Vaya, la gente no se ruboriza hoy cuando una persona tiene un estilo de vida desenfrenado. La gente tiende a verlo como algo normal. Hablamos de una cultura que es totalmente contraria a la santidad que Dios espera de su pueblo. Pero los cristianos no estamos llamados a adaptarnos al mundo e igualarnos con el estilo de vida ni con la corriente de esta cultura, sino a alejarnos de todo aquello que sea contrario a la norma de santidad. Vaya, estamos llamados a ser santos, a vivir en santidad, a ser un pueblo que no se deleita ni en la injusticia ni en la mentira, sino que vive santamente. Efesios 5, del 3 al 5, nos dice que todo lo que es fornicación, inmundicia o avaricia no se debe nombrar entre nosotros, ni tampoco palabras deshonestas, ni necedad, ni tronerías, porque los fornicarios, los inmundos, los avaros, los idólatras, todo esto no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay un estilo de vida que el Señor espera de su pueblo, que es totalmente opuesto a la forma de vivir, de celebrar, de conducirse del mundo, y por eso estamos llamados no a hacer caso a la seducción del mundo, sino a someternos en santidad a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 nos advierte también que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ese mundo pasa y sus deseos. Todo lo que el mundo ofrece hoy como algo delicioso, como algo chévere, todo eso es pasajero. Y por eso no tenemos por qué hacer caso a la seducción del mundo, sino poner nuestra mirada en Cristo y vivir en santidad. La iglesia de Cristo desde la antigüedad y hoy en el siglo XXI sí es tentada y seducida por los deleites del mundo, pero nosotros estamos llamados no a vivir conforme el mundo vive, sino a vivir conforme Dios espera que lo hagamos, en santidad y justicia. La iglesia entonces sí está bajo las acechanzas del adversario, pero nuestro Señor es mayor que él y lo ha derrotado. Sí,
La iglesia es sacudida por las olas del engaño, pero nosotros nos aferramos a la verdad, a la sana doctrina, y entonces podemos permanecer firmes en Cristo. Seremos seducidos y tratarán de engañarnos con los deleites del mundo, pero mira, quien ha probado el deleite verdadero en Cristo Jesús no necesita sustitutos de esa felicidad. No encontraremos ya felicidad donde antes nos revolcábamos, que era el fango del pecado. Ahora tenemos que luchar contra ello. Y la iglesia va a fracasar cuando no es radical en su lucha contra el pecado. Esa es una advertencia más que tenemos que hacer a la luz del mensaje que el Señor le está dando aquí a la iglesia de Pérgamo. Recuerda, estamos en Apocalipsis 2, del 12 al 17. La iglesia fracasará cuando no sea radical en su lucha contra el pecado. Ya desde el versículo 12 y también en el versículo 16, Jesús se presenta como alguien que tiene una espada. Eso es algo interesante. Tanto en el versículo 12 como en el versículo 16, Jesús dice, tengo una espada. Y una espada es un arma afilada, capaz de cortar de tajo. El versículo 12 afirma incluso que es una espada de doble filo, es decir, una herida con una espada de doble filo hace una herida más letal. Es una espada que está afilada por los dos lados, no es como un cuchillo. Un cuchillo tiene un lado afilado y un lado chato para que tú puedas cortar sin peligro de llevarte los dedos. Pero un cuchillo de dos filos tiene el propósito de herir, ¿sí? Una espada de dos filos haría una herida letal. Jesús entonces aquí se muestra radical contra el pecado. Esa espada de dos filos representa lo radical que Jesús es con el pecado, sin tolerancia, sin consentimiento. ¿Acaso los cristianos podríamos hacer menos que eso? ¿Acaso honraríamos a nuestro Señor siendo un pueblo que le da cabida al pecado, que consiente la carnalidad, que coqueteamos con la mundanalidad? No, de ninguna manera, sino todo lo contrario. La iglesia de Cristo debe mantenerse en pie de batalla contra el pecado, debe reprenderlo, debe confesarlo, debe desecharlo, a fin de ser un pueblo santo y agradable a Cristo. Solo el pueblo que se mantenga santo será aprobado por el Señor. Solo el pueblo que se toma en serio el llamado a la santidad será un pueblo aprobado por el Señor. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos haga un pueblo santo. Dice Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Señor. ¿Y sabes cuál es la voluntad de nuestro Señor? Nuestra santificación. El Señor desea hacernos un pueblo santo que le alabe y le sea agradable en toda su manera de vivir. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es lo que determina si una iglesia es agradable o no a su Señor. Por eso debemos cuidarnos de no evaluar nuestra identidad de iglesia con base en nuestra apariencia, con base en nuestra influencia en la cultura, con base en nuestros programas, nuestras instalaciones. Hay tantas formas equivocadas de considerar a la iglesia, ¿sabes? Hay gente que ve un edificio grande y dice, es una gran iglesia. Hay gente que ve una iglesia que tiene miembros con un alto nivel económico y piensan que esa iglesia es por eso fuerte. Hay gente que mira una iglesia que tiene programas desde kinder hasta maternal, infantil, juvenil, intermedios, casados, solteros, universitarios, y dicen, wow, esta iglesia está muy bien organizada. Y claro, no hay nada de malo en que una iglesia tenga un gran edificio, muy buenos programas, pero lo que Dios va a tomar en cuenta de su iglesia para evaluarla no será ni su edificio, ni su tesorería, ni tampoco sus programas, sino la santidad de sus miembros. La santidad de sus miembros es lo que va a determinar si Dios está complacido o no con esa iglesia.
Y por eso debemos darle importancia a la santidad en nuestras vidas. Dice Primera de Pedro 1:15 que así como aquel que nos llamó es santo, nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Así que mi hermano, la iglesia va a fracasar si no es radical en su lucha contra el pecado. Hay que luchar contra el pecado, hay que santificarnos en honor a Cristo, en sometimiento a su voluntad, para alabanza de su nombre. La iglesia, por lo tanto, debe apropiarse de su nueva identidad en Cristo. Apocalipsis 2:17, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, cierra con estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Los vencedores van a poder comer del maná escondido. Este maná es el pan de Dios que está resguardado y reservado solo para quienes salgan vencedores. Nada en esta tierra puede saciar como solo Dios puede satisfacernos eternamente. Los deleites temporales, la vanagloria de la vida y las tentaciones del diablo parecieran ofrecer suculentas alegrías, pareciera darnos algo sabroso, pero son temporales, manchadas por la corrupción del mundo y minúsculas comparadas con la verdadera dicha que solo Cristo nos ofrece. Los cristianos afirmamos que somos nuevas criaturas en Cristo. Estamos llamados a dejar la vida antigua, como las cosas viejas que ya han pasado. Sí, alguna vez nos revolcamos en el pecado, alguna vez nos deleitamos en la inmundicia, pero las cosas viejas pasaron. Los deleites vanos en los cuales vivíamos ahora son cosa del pasado. Por la gracia del Señor, ahora tenemos un nuevo nombre y una nueva identidad en Cristo, y por lo tanto una nueva norma de vida, que es la santidad, y nuevos apetitos que solo en Cristo pueden ser satisfechos. Por eso mismo no necesitamos ir a la mesa de los ídolos para surtirnos en ella de deleite. Podemos venir a la mesa del Señor y comer del pan de vida que realmente satisface. No nos conformemos con menos que eso, no nos conformemos con menos que el maná que el Señor nos está ofreciendo. Apropiémonos de esta nueva identidad en Cristo. Ahora somos sus ovejas, debemos de someternos a nuestro pastor y soportar las acechanzas del adversario. Debemos escuchar su voz de verdad y dejar a un lado toda voz de mentira, toda voz de engaño. Debemos seguir a nuestro pastor en el camino de santidad, diciendo no a los deleites del mundo y luchando contra el pecado. Debemos de ser radicales contra el pecado. Si no somos radicales, fracasaremos. Debemos ser tajantes en nuestra búsqueda de santidad. Y todo esto ocurre cuando nos apropiamos de nuestra nueva identidad de Cristo. Sí, en otro tiempo fuimos tinieblas, en otro tiempo fuimos cerdos revolcándose en el lodo de la iniquidad, pero ahora somos luz y ovejas del rebaño de Cristo. Y aunque el mundo abomina a nuestro Dios y aunque el mundo aborrece al rebaño de Cristo, nosotros no estamos aquí para darle gusto al mundo. Nosotros estamos aquí para dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Él permaneceremos, en Él prevaleceremos, en Él somos más que vencedores. Peleemos la buena batalla de la fe, luchemos por nuestra santificación, ocupémonos de buscar al Señor en verdadera adoración, en verdadera santidad. Y entonces recibiremos la corona de la vida, y entonces también recibiremos amplio acceso a la gloria del Señor. Hasta entonces, mantengámonos firmes y sin fluctuar. Seamos fieles hasta el final. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde.